Al aire. Muy buenos días, bienvenidos al Seminario Internacional Planificar el Retorno a las Aulas, Retos y Oportunidades. Mi nombre es Carla Jarada y los estaré acompañando durante esta mañana. Este seminario internacional es organizado por la Coalición Mundial por la Educación, capítulo Perú, UNESCO en Perú y UNICEF Perú con el apoyo del Ministerio de Educación del Perú y con el apoyo de la derrama magisterial. El formato del evento, les explico, de este seminario virtual, está dividido en 2 días a distancia de una semana y va a durar 1 hora y media cada día. El primero será hoy día, por supuesto, miércoles 3 de febrero, durará 1 hora y media, y el siguiente será el próximo miércoles 10 de febrero y también durará 1 hora y media. Les cuento que utilizaremos las plataformas de Facebook Live de UNESCO en Perú con transmisión simultánea en el Facebook de UNICEF Perú y de la derrama magisterial, por donde, por supuesto, pueden hacer llegar sus preguntas a través del chat. Como les contamos, el día de hoy empezamos con el tema ¿qué dice la experiencia internacional? Así que vamos a empezar rápidamente con la presentación de los temas y ponentes. Así que damos la bienvenida, por supuesto, para las palabras de bienvenida a Quilla Miranda, viceministra de Gestión Pedagógica de Minedu. Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias Carla, muchas gracias a UNESCO y a todos los organizadores de este evento, a UNICEF y a todos los que permiten efectivamente la existencia de la coalición. La coalición está trabajando directamente con el Ministerio de Educación desde el año pasado, ayudando justamente a fortalecer un año complejo para la educación en el mundo, pero justamente este trabajo de alianza directamente con el Estado permite que nosotros podamos construir de otra manera, compartiendo experiencias, aprendiendo de lo que ya ha caminado el mundo, y creo que justamente de eso se trata el día de hoy todo el seminario. Quiero agradecerles justamente porque nosotros estamos en este momento indagando cómo podemos construir un año mejor, cómo hacemos que a pesar de la pandemia y la emergencia del 2020, nuestro año 2021 tenga algún nivel de predictibilidad para los maestros, para las familias y por supuesto para nuestros estudiantes. Todos los estudiantes, según la edad que tengan, están en un momento de confinamiento y todos nosotros en el estrés de la casa, también hoy día haciendo el webinar desde la casa, de una manera distinta, también sabemos que generamos un estrés distinto para ellos, para nuestros pequeños, para los adolescentes y para todos aquellos que se vinculaban a la escuela y que efectivamente la escuela es un espacio de alegría, es un espacio de esperanza y nos permite la educación conocer cosas distintas, disfrutar de eso que significan también los amigos, las experiencias socioemocionales, la motricidad y todo lo que significa eso que hemos construido y que creemos como el derecho a la educación. De eso se trata la conversación de hoy y nosotros ansiosos de aprender con todos los ponentes que están planteados para esta jornada de hoy y la siguiente semana, y agradezco mucho justamente poder tener esta oportunidad. El Ministerio se siente honrado de poder inaugurar este evento, pero sobre todo de seguir aprendiendo y compartiendo, porque no hay otra manera de aprender que no es con otros. Eso que decimos que tienen que hacer los maestros, el trabajo colegiado, también lo hacemos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, viceministra Quilla Miranda, por sus palabras de bienvenida, y efectivamente vamos a aprender todo, sin duda, en esta conversación, porque, bueno, hay cifras interesantes. Un año después del inicio del COVID-19, más de 800 millones de estudiantes se enfrentan a importantes interrupciones en su educación. Vamos ahora a darle pase a Ernesto Fernández Poecuch, representante de UNESCO en Perú. Adelante, señor Fernández. Señor Fernández. Vamos a darle tiempo entonces que se conecte. Vamos a ir escuchando. ¿Me escuchan, por favor? ¿Me escuchan? ¿Lo tenemos? Sí. Señor Fernández, ¿cómo está? Adelante, por favor. Perdón. Buenos días, muchas gracias, Carla. A mí normalmente mucho el protocolo no me gusta, pero hoy voy a hacer protocolar. Voy a leer a todos los nombres de quienes van a presentar hoy. Entonces, quisiera agradecerle a Quilla Miranda, viceministra de Gestión Pedagógica, a la embajadora Natalie Lindfeld, embajadora de los Países Bajos, a Blanca Wilde López Verheyen,
asesora de políticas del Ministerio de Educación de los Países Bajos, a Emilia Ahvenjärvi, del Team Finland Knowledge, a mi colega Mary-Gwyn Delaney, de la Oficina Regional de Educación de UNESCO, a Ana de Mendoza, mi colega representante de UNICEF, y a Carla Harada, nuestra moderadora. Y quise leer todos los nombres porque es un gusto participar de un evento con tal mayoría de mujeres, en el que yo solamente estoy rompiendo la armonía, y creo que vamos por muy buen camino. Realmente un contraste con muchos paneles en los que a veces se omite la voz de las mujeres. Hoy creo que tenemos una excelente oportunidad de mostrar cómo la experiencia la internacional en estos temas no solamente es internacional, pero además es traída sobre la mesa por las mujeres, lo cual creo que tiene una componente muy importante. También quería, bueno, agradecer a todas y todos los que están conectados al espacio virtual. Lo importante que mencionaba ya la viceministra, la evidencia, ¿no? El diálogo y la evidencia. Hoy nos encontramos frente a un desafío muy grande, que es el de trabajar por el cumplimiento de dos derechos humanos, que a veces pareciera que no dialogan entre sí en este tema, que es el derecho a la educación y el derecho a la salud, ¿no? Entonces, en esa especie de aparente contradicción, solo la podemos solucionar a través del diálogo, a través de la información, del conocimiento, de la experiencia, de traer sobre la mesa lo que se ha hecho en otros lugares, lo que se ha hecho en Perú, que es lo que vamos a conversar la semana que viene, para poder realmente apoyar la toma de decisiones por parte del Ministerio. Entonces quería realmente agradecer mucho al Ministerio por estar presente y por acompañar esto y por no solamente escuchar la experiencia internacional, sino además ser activamente el propio ministro, pedirnos la experiencia internacional. O sea, esto no es que desde la Coalición por la Educación, que desde la UNESCO y UNICEF venimos a traer la experiencia internacional. No, no, no. Aquí lo importante es que juntos llegamos a la conclusión que hace falta escucharnos, hace falta este diálogo para poder tomar decisiones sólidas. Entonces, aquí estamos, como siempre, y como decía la viceministra, en el marco de esta coalición que hemos formado con UNICEF, con el sistema educativo en su conjunto, para poder construir un mejor sistema educativo post-COVID, para apoyar el momento ahora, pero también pensar en un sistema más resiliente, en un sistema, lo que llaman en inglés Building Back Better, reconstruir mejor, para que tengamos un sistema educativo más sólido y de calidad para todas y todos en el Perú. Así que muchísimas gracias, gracias también a Derram Magisterial por el apoyo, y a todos los presentes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor Ernesto Fernández, representante de UNESCO en Perú, por su saludo. Y ahora vamos a escuchar a la embajadora de los Países Bajos en el Perú, a la señora Nathalie Lindfeldt. Adelante. Señora embajadora, por favor. ¿La tenemos, señora embajadora? Gracias, sí, ahora funciona. Buenos días, señora viceministra, representantes de UNESCO y UNICEF, señoras y señores. Es un gran placer estar con ustedes hoy día. Mis felicitaciones y agradecimiento por la organización de este evento tan importante. Un intercambio de experiencias sobre la apertura de escuelas para una generación de niños y jóvenes que tanto necesitan desarrollarse. En los Países Bajos, la cerradura de las escuelas era relativamente breve, en total acerca de 3 meses. Como todos ustedes bien saben, el hecho de no participar en clases, de no tener interacción con otros niños y con profesores, genera un efecto negativo enorme en el desarrollo y el bienestar psicológico de los niños. También puedo verlo en mis propios niños.
Por esta razón, para el gobierno de los Países Bajos ha sido una prioridad reabrir las escuelas lo antes posible. Era el caso durante la primera ola y también ahora durante una dura segunda ola, como lamentablemente también experiencia el Perú. Nuestra experiencia en los Países Bajos es que abrir escuelas fue posible, siempre y cuando se lo haga de una manera responsable. Además, se ha comprobado que abrir las escuelas casi no genera más o nuevos contagios. Entonces, espero sinceramente que los pilotos para reabrir las escuelas inicien en Perú en un futuro muy cercano para dar nuevamente acceso a la educación y permitir a los niños una interacción social con otros niños y sus profesores, porque por video no es lo mismo, en particular no para niños. Estoy muy contenta que la señora Blanca Wilde López Verheyen, directora de un colegio secundario y asesora de políticas de educación y métodos de evaluación en los Países Bajos, está dispuesta a compartir las experiencias y buenas prácticas de los Países Bajos. Les deseo un intercambio exitoso. Muchas gracias. Muchas gracias, señora embajadora Nathalie Linfeld, embajadora de los Países Bajos en el Perú, por compartir de alguna manera su experiencia y sus deseos, por supuesto. Muchísimas gracias. Ahora sí, vamos a empezar con esta mesa de diálogo que hemos preparado, una serie de preguntas para nuestras expositoras, muy interesantes además. Vamos a compartir las experiencias para ver cuáles podemos tomar finalmente aquí en nuestro país en la búsqueda de que los niños finalmente puedan tener estas clases presenciales. Vamos a estar conversando con Emilia Ahvenjärvi, ella es consejera de Educación y Ciencias de Team Finland Knowledge, y también con Blanca White López Verheyen, asesora de Políticas de Educación y Métodos de Evaluación del Ministerio de Educación de los Países Bajos. Bienvenidas a ambas, y muchas gracias por estar con nosotros en esta mesa de diálogo. Vamos a empezar rápidamente con la primera pregunta, y se la destino primero a Emilia Ahvenjärvi, consejera de Educación y Ciencias de Knowledge, y es, en la coyuntura actual, los países han venido discutiendo e implementando estrategias para la reapertura segura en sus sistemas educativos. ¿Cuál es el balance que puede hacer sobre estas experiencias? Emilia, por favor, adelante. Muchas gracias, Carla. Soy Emilia Ahvenjärvi, consejera de Educación y Ciencia. Represento el Ministerio de Educación de Finlandia en Latinoamérica y por la situación que estamos viviendo, no he podido visitar su hermoso país en 1 año y medio más o menos, pero en cuanto pueda me encantaría volver a Perú. Ahora mismo les hablo desde Buenos Aires. Muchas gracias por esta pregunta y quisiera comenzar muy brevemente contando el contexto que ha estado viviendo Finlandia durante la pandemia, que obviamente es una situación muy grave en todo el mundo desde el punto de vista del sufrimiento humano y también por sus efectos económicos. No obstante, para entender lo que voy a contar sobre las experiencias finlandesas, es bueno tener en cuenta que en todo momento, en comparación con muchos otros países, hemos tenido una situación de contagios muy moderada. A la vez, hay que tener en cuenta que se trata de un país que ya antes de esta situación tenía una alta conectividad. Todas las escuelas y todas las casas de Finlandia están conectados a la red.
también hay una alta preparación tecnológica en el país ya con anterioridad. El año pasado, a mediados de marzo, se decidió prácticamente de un día para otro, como hubo que tomar decisiones muy rápidas, de dar una recomendación a todos los municipios del país y sus administraciones educacionales que transfirieran la enseñanza desde la enseñanza presencial a una enseñanza online, para que todos los docentes, todas las familias y todos los alumnos se quedaran en sus casas. En ningún momento se cerró las escuelas por completo, ya que obviamente había casos de familias donde los padres simplemente no pueden quedarse en casa. Entonces, para este tipo de situaciones, la escuela se mantenía abierta. Igualmente, se mantenía la atención en la medida de lo posible para alumnos con necesidades especiales en el aprendizaje. Y para situaciones de inseguridad social en que, por ejemplo, no todos los alumnos pudieran recibir una alimentación diaria, en su casa se aseguró que pudiesen acudir a los comedores o se organizó reparto de comida dependiendo de cada municipalidad. En los 2 meses que duró el primer cierre, se calcula que de 5 a 9% de los alumnos sí estuvieron acudiendo a la escuela en la enseñanza básica. En la enseñanza o educación infantil se mantuvieron los centros abiertos y acudieron aproximadamente 30% de los niños. El dato interesante aquí es que se decidió retomar las clases solo 2 semanas antes del comienzo oficial de las vacaciones de verano en Finlandia, a inicios de junio. Y obviamente la razón de esta reapertura no fueron los resultados de aprendizaje, para que los alumnos en 2 semanas pudiesen recuperar todo aquello que no hubiesen podido aprender con los medios a distancia. Esto tenía un significado casi puramente socioemocional. Justamente desde el punto de vista del significado de la escuela para los alumnos y para sus familias, por esa sensación de pertenencia a la comunidad y la presencia de la escuela en sus vidas como un elemento de sustento y de apoyo. Y obviamente también desde el punto de vista de la rutina del aprendizaje, mantener esa rutina. Sí, hemos tenido un pequeño problema, estamos teniendo problemas de conectividad con la consejera de Educación y Ciencias, con la señora Ahvenyarvi. Vamos a ver si lo podemos solucionar. También, sí, cambios legislativos para poder a continuación seguir con modelos de alternancia entre educación a distancia y educación presencial. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Emilia, pero ¿puedes repetir esta última parte? Porque parece que tuvimos un problema de conectividad y es esta parte de cómo alternar de alguna manera la parte presencial con la parte de casa, porque esto lo que dijiste fue bien interesante, ¿no? Que volver a las escuelas no fue el resultado del aprendizaje, sino más un significado social, ¿no? Un significado de pertenencia.
Claro, volver a la escuela en ese momento, porque quedaban solamente 2 semanas, no fue por recuperar resultados de aprendizaje. Quisiera mencionar algo con el que comienzan las indicaciones que guiaron el funcionamiento de las escuelas a partir del comienzo de este año escolar. Me parece muy importante desde el punto de vista socioemocional. Dice, a pesar del requerimiento de una higiene más efectiva, aseguren que los niños reciban tanto afecto, seguridad e interacción por parte de los adultos como necesiten, a la misma medida que antes de la epidemia. Interesante. Creo que ya usé mi tiempo. Simplemente respecto al balance, quisiera mencionar que aunque fue una situación muy crítica, cambiar de repente a una educación a distancia, y los docentes lo describieron como una situación de mucha soledad. Al final, tanto los docentes como las familias y los mismos estudiantes han considerado algunos aspectos de esta nueva forma de aprender muy positivo. Y desde el punto de vista de las familias y de los padres ha sido valioso, porque han visto a sus hijos no solamente como a sus hijos, sino como estudiantes. Y ver cómo son como estudiantes sí ha ofrecido la oportunidad de revalorar la escuela y el trabajo de los docentes. Muy bien, muchas gracias, Emilia. Vamos a retomar ese tema, pero ahora le vamos a dar la palabra a la asesora de políticas de educación y métodos de evaluación del Ministerio de Educación de los Países Bajos, la señora Blanca Wijn López Verhegen. Y le repito la pregunta también, por supuesto, y es: en la coyuntura actual, los países han venido discutiendo e implementando estrategias para la reapertura segura de sus sistemas educativos. ¿Cuál es el balance que puede hacer sobre estas experiencias? Señora Wijn, por favor. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias a todos. Bueno, quiero empezar con decir que los Países Bajos no difieren mucho de la manera, el método en que muchos países europeos han tomado esta crisis educativa, y también la crisis del coronavirus, pero también educativa. Hemos visto que a raíz del cierre de marzo cerraron las escuelas completamente, y después rápidamente se cambió a una educación online. La infraestructura que afortunadamente se tiene aquí en el país permite y ha permitido que todos hayan tenido acceso a esa educación online, ya sea porque ya tenían tabletas o ordenadores, laptops, o porque las escuelas las han brindado a los alumnos en caso de que no se tuvieran. Ha habido casos en los que a los niños con bajos recursos se les ha aportado también esos medios para que pudieran aprovecharlo al 100%. Después de marzo se vio que bajaron los contagios, y en mayo se decidió, después de hacer investigaciones sobre los contagios en niños, se dieron cuenta que, bueno, había bajado de tal manera y demostrado que no había tantos contagios en las edades. Se decidió en mayo abrir las escuelas primarias, que fue la primera apertura que hubo. La apertura se hizo por necesidad de darle a esos niños la oportunidad de interactuar, de estar en contacto con sus profesores y no causar daños tanto emocionales como también académicos en ese aspecto. Entonces empezaron a ir, pero no completamente, empezaron a ir en grupos divididos de mitad de clase, en la mitad los números de los niños iban a clase y los otros la otra mitad otro día, o sea que no iban todos los días, pero sí que iban más o menos 2 o 3 veces a la semana, dependiendo del número de niños del aula. Y así siguieron hasta junio. En junio se decidió tomar la siguiente fase, después de
otras investigaciones, estudios que se hicieron sobre la transmisión del virus en esas edades, en esas etapas, se decidió a reabrir completamente la educación primaria y se vieron bastantes mejorías en los niños, en su estabilidad emocional. Y fue hasta después, en junio, porque todavía, bueno, cabían dudas sobre la seguridad de las secundarias y las preparatorias, y fue hasta junio donde en realidad las otras escuelas de grupo de niños de edades de 12 a 18 abrieron sus puertas y las abrieron con medidas. No fue una apertura al 100%, fue una apertura bastante con medidas restringidas de presencia, de distancia, de sana distancia, de 1,5 metros. Se hicieron otros protocolos de higiene para favorecer y evitar que hubiera más contagios. Eso se hizo hasta el verano. Fueron a la escuela, no se vio muchas subidas de contagios en las escuelas. Y después del verano, bueno, siguieron las clases normales. Los niños han ido a partir de septiembre, todas las categorías, desde el nido hasta los 17 años, el bachillerato, han tenido clases presenciales totalmente, hasta que, en diciembre se vio una elevada de las cifras de contagios y las escuelas volvieron a cerrar. Entonces, lo que hemos visto, el balance, es que se ha abierto, se ha tomado medidas, se han hecho políticas de seguridad para resguardar el bienestar de todos, y también se ha visto que, hablando de la flexibilidad, pues también llega un momento en que también hay que cambiar, si es necesario, y cerrar y retomar otra vez y ver qué políticas tienen que hacerse nuevamente. Estamos ahora en vísperas de la apertura, cerraron el 14 de diciembre y estamos en vísperas del próximo lunes abrir otra vez las escuelas, las aulas quedan abiertas, sobre todo para las primarias, y se han otra vez tomado medidas pertinentes, pero la prioridad del gobierno holandés es y sigue siendo que los niños vayan a la escuela siempre y cuando sea posible y siempre y cuando sea seguro para los profesores, para los alumnos y para toda la comunidad educativa. Muchísimas gracias, profesora Wael López. Interesante porque en estas respuestas de ambas tiene que ver obviamente la salud de los chicos, no solamente a nivel física, sino obviamente en su salud mental. Y por ahí va justamente la segunda pregunta para ambas también, porque es en el marco de las experiencias comentadas, ¿cuáles son los retos o problemáticas comunes para resolver y las alternativas de solución que deben liderar los países de cara a lograr la reapertura de las escuelas con calidad y equidad, sobre todo, ¿no? Sobre todo ustedes que han tenido que sufrir estos avances y retrocesos, ¿no es cierto? ¿Cómo hacer para que estos niños no sufran también de estos avances y retrocesos? Empezamos, por supuesto, con la consejera Astrid Yarvi. Adelante, por favor. Gracias. Para nosotros, el mayor reto y probablemente el más desafiante también de solucionar ha sido la atención que podamos ofrecer en una situación de educación a distancia o de alternanza entre distancia y educación presencial para aquellos alumnos que tengan dificultades sociales o dificultades de aprendizaje y que no puedan recibir suficiente apoyo en su hogar. Para el sistema educativo finlandés, la igualdad de oportunidades es el primer principio a cumplir y eso obviamente se ha visto dificultado
por no poder estar de la misma manera presente en la vida de los estudiantes. Por segundo, cabe mencionar que a pesar de que consideramos que nuestra formación docente es de alta calidad y produce profesionales de alto nivel, sí hubo y en cierta medida sigue habiendo brechas o un nivel dispar entre el conocimiento o competencia de los docentes en materia digital y uso de la tecnología en la enseñanza. Y para esto sí que nos resultó positivo la existencia ya de un sistema de tutores digitales. En las mismas comunidades escolares suelen ser docentes, colegas que están muy motivados y muy experimentados en la integración pedagógica de los medios o contenidos digitales en la enseñanza. Y ha sido un sistema de apoyo entre pares. Principalmente para los docentes, pero también para los estudiantes en caso de que sea necesario. También para apoyar a los docentes se ha tratado de facilitar más medios y tiempo para que puedan compartir sus experiencias con la dirección escolar y entre ellos, para que puedan así compartir soluciones y también apoyarse moralmente. Para nosotros, ya que no somos un país muy poblado, de hecho solamente hay algunas zonas del país en que hay alta densidad de población, entonces la organización de los espacios no ha sido un problema importante. Sí se han implementado turnos, se han implementado soluciones burbuja en que un grupo sí está juntos manteniendo distancia en la medida, dependiendo de la edad, en la medida que sea posible con los alumnos, pero no mezclándose con otros grupos y siempre planteando turnos de uso del comedor o de los espacios comunes. Y le repregunto, ¿eso en qué medida repercute en la salud mental tanto del maestro como del niño? ¿No? Ese cambio de comportamiento, de guardar la distancia, de no jugar tan cerca y de los docentes estar pendientes no solamente de su educación, sino también de que los niños estén bien y de estar observando de que no se decaigan y que no decaigan ellos también. Es decir, ¿cómo se maneja eso? Nosotros creemos que una clave es facilitar ese tiempo y ese espacio de poder compartir estas experiencias para que todos se sientan integrados y escuchados. El primer mensaje que dio la ministra de Educación de Finlandia al comenzar la pandemia fue que es muy importante la calidad de la educación, pero ahora de lo que tenemos que ocuparnos es que nadie se pierda, que todos sigan integrados en el sistema escolar y motivados como aprendices. Gracias, consejera. Vamos ahora a darle la palabra a la asesora de políticas de educación, de métodos de evaluación del Ministerio de Educación de Países Bajos, la señora Blanca Guay López Bergey. Adelante, por favor, señora Guay López. Bueno, yo creo que uno de los retos más grandes que hemos enfrentado ha sido la continuidad, lograr que haya continuidad en el proceso educativo. En realidad podemos dividir estos dilemas que se han dado en dos grupos, en los grupos el grupo de primaria, que ha sido más fácil porque han ido a la escuela casi siempre totalmente presencial.
y la medida ha sido siempre que la distancia se manejaba entre los profesores, tenía que ser de 1,5 metros entre ellos, pero nunca se ha manejado una distancia entre el profesor y los alumnos. Entonces, los alumnos siempre han tenido, los niños, han tenido un contacto directo con los profesores sin que haya habido demasiados contagios a raíz de eso. En realidad, eso no ha sido un reto. El reto más grande ha sido en las escuelas secundarias y preparatorias, ya que ahí sí había otras medidas, y sobre todo la distancia que tenía que haber entre los alumnos mismos de 1,5 metros y entre los maestros. Entonces, esos problemas que tenían las escuelas eran bastante de logística. Ayudar a las escuelas a resolver esos problemas de logística, porque cómo vas a dividir las clases, cómo vas a hacer que cambien de una clase a la otra, cómo vas a hacer que tengan una pausa. Esos eran unos retos bastante grandes. Lo que hizo la Consejería de los Países Holandeses es abrir un website en donde todos los profesores pudieran estar interconectados, las escuelas, y aprender cada uno de las lecciones que iban teniendo. Eso ayudó muchísimo para que pudieran intercambiar soluciones, para que pudieran hablar cómo estaban llevando los problemas, qué había funcionado, qué no había funcionado. Yo creo que eso ya lo decía al principio, la información, el estar conectados, el no perderse de vista, es una de las lecciones más grandes que nos ha dado esta crisis, y también aplica para las escuelas, para no querer resolverlo todo cada uno a su manera, sino ayudarse mutuamente. Eso fue un reto bastante grande. Y otro de los retos que hemos enfrentado ha sido las cuarentenas cuando los profesores tenían, una de las medidas es que si tienes síntomas leves, debes quedarte en casa y hacerte una PCR. Esa medida es una medida de seguridad que resguarda y hace posible que sigamos con las escuelas abiertas, pero que también trae un dilema porque no tenemos muchos profesores en los Países Bajos. Entonces ha habido momentos en que las escuelas han sufrido bastante. Bueno, hay tantos profesores ahora en casa, ¿cómo vamos a seguir dando las clases con una escuela abierta? Entonces ese dilema ha sido un tema recurrente, tanto en la primera ola como en la segunda ola. Ahora es una pregunta a la que no tenemos todavía todas las respuestas, pero preferimos resolver esos dilemas y ayudarnos mutuamente a cerrar las escuelas de nuevo. Entonces, yo lo que veo es que las direcciones de todas las escuelas se están ayudando para sacar adelante estos temas y hacer posible que las escuelas sigan abiertas. ¿Y cómo han hecho en su caso? Por ejemplo, Finlandia, la experiencia de Finlandia es que tiene poca población, digamos, pueden manejar el tema de las distancias o de la misma población y de los maestros. En los Países Bajos, digamos, hay un poco más de población. ¿Y cómo pueden manejar el tema de las escuelas lejanas? ¿Cierto? Por ejemplo, acá en el Perú, digamos, por ponerlo así de ejemplo, tenemos nuestra geografía es distinta y diversa, culturalmente hablando también. Entonces, no sé si en su caso, pero ¿cómo manejan las escuelas lejanas? ¿No es cierto? Si es que los niños han vuelto a las escuelas lejanas, ¿cómo lo han hecho? ¿Cómo lo han vivido? Afortunadamente en los Países Bajos los niños que van, por ejemplo, las primarias, están por pueblos o por ciudades, y los niños van a la escuela más cercana siempre. No tienen una opción de ir a una escuela lejana. Tú vas a la escuela en la colonia o el barrio donde vives. Pero sí se ha visto en las secundarias que ahí sí hay que trasladarse más. Y ha habido autobuses, ha habido medios para que los niños se trasladen, y lo que han hecho es, bueno, pues
reducir el cupo de este transporte, sobre todo en autobuses o minibuses, como le llaman, para que no fueran demasiados niños en uno mismo. Pero la verdad, honestamente, es que no son muchos los niños que tienen que trasladarse tanto, y los que lo hacen lo pueden incluso hacer en bicicleta, porque, bueno, se usa mucho la bicicleta en Holanda, y ir en bici 10 kilómetros a tu escuela no es algo sorprendente aquí, pasa mucho. Pero cuando tienen que trasladarse más, el ayuntamiento ha facilitado esos autobuses con un cupo limitado. Es lo que se ha visto. Bien, muchísimas gracias. Vamos a pasar a la tercera pregunta, y es, ¿cuáles son las lecciones aprendidas y recomendaciones que podemos considerar para accionar reaperturas seguras de las escuelas en nuestro país y asegurar efectividad en las atenciones mixtas de presencialidad y educación remota? Por favor, consejera Ahvenyarbi, adelante. Gracias. Bueno, algunas lecciones aprendidas y posibles aprendizajes que puedan ofrecer para otros. Mencioné tal vez como un aprendizaje a largo plazo de lo vivido el año pasado y lo que seguimos viviendo en estos momentos, es la integración de nuevas formas de enseñar y aprender, que tal vez algunos surgieron o fueron probados ante la urgencia o ante la necesidad, pero nos pueden aportar nuevas soluciones y habilidades para el futuro. También el mayor uso de las soluciones digitales y su integración desde un punto de vista pedagógico relevante. La situación de alternancia entre el modo presencial y el modo a distancia ha traído un nuevo desafío para los docentes de cómo organizar la enseñanza en mi clase o en mi grupo si tengo una parte de los alumnos en su casa y otra parte en la escuela, porque puede haber situaciones en que alguien tiene un caso de contagio en su familia y por eso no acude a la escuela. Entonces, ¿cómo funciona eso? Y no hay una respuesta única de cómo resolvemos esto, pero lo que sí ha fortalecido son las prácticas de coenseñanza, en que dos profesores pueden planificar sus actividades de tal manera conjuntamente para que puedan apoyar uno al otro. Y esto también da más lugar a, por ejemplo, integración de asignaturas, que para todas las escuelas hoy en día es el objetivo para construir un conocimiento holístico. Entonces, tenemos una oportunidad para ello también. Y para ya como un aprendizaje a nivel mundial, a nivel global, diría que hemos aprendido con la pandemia el valor que tiene la educación en el bienestar de nuestras sociedades y el valor que realizan las escuelas y los docentes. Y ojalá que este valor se traduzca a que siempre cuando se diga el valor de la escuela se asigne también lo que las escuelas necesiten para funcionar con seguridad y calidad. Ahora, consejera, ahí hay dos cosas que me gustaría saber. Una, si ha habido casos de discriminación por enfermedad de COVID, ¿no? Si eso ha aparecido. Y dos, que ya tiene que ver con el docente, si es que ha habido una mejor capacitación o cómo se capacita. Yo sé que
claro, en esta época de globalización probablemente todos ya conozcan el tema de la tecnología, pero probablemente no todos. Entonces, ¿cómo se ha manejado eso? En cuanto a la discriminación, no tengo constancia de ello. Es posible que haya casos singulares y sí que ha habido preocupación por los contagios y se ha hablado de casos de ansiedad por el miedo a los contagios. Pero para ello ya existen el sistema de los grupos multidisciplinares en nuestras escuelas que integran también psicólogos, integran educadores especiales, integra la dirección de la escuela. Entonces, esos casos se pueden tratar como cualquier otro caso de dificultad en la interacción escolar. Y respecto al... quizá eso como lo principal. ¿Y la capacitación a los docentes, por ejemplo? También. Sí, porque también existen ya los sistemas de capacitación anualmente como apoyo. Entonces, en esta situación hemos visto más importante el apoyo entre pares que un despliegue de un sistema nuevo de capacitación por encima de un estrés que ya existe en esta situación nueva. Entonces, siguen en pie los sistemas anteriores fortalecidos por el apoyo entre pares. Interesante, consejera. Gracias. Vamos a darle la palabra ahora a la asesora de Políticas de Educación y Métodos de Evaluación del Ministerio de Educación de Países Bajos, a la señora Blanca White López. Le hago la misma pregunta, y es, ¿cuáles son las lecciones aprendidas y recomendaciones que podemos considerar para accionar las reaperturas seguras de las escuelas en nuestro país y asegurar la efectividad en las atenciones mixtas de presenciabilidad y educación remota? Sí, gracias. Mira, Carla, yo creo que es un momento de detenerse también y como educación, como toda una comunidad educativa, y preguntarse qué es lo más importante, cuáles son las prioridades. Y la primera prioridad es la seguridad, que vayan a la escuela y que lo hagan de manera segura. Pero la segunda prioridad es que vayan a aprender lo que necesiten y no de más. Entonces, una de las cosas que estuvo en la agenda es decidir y hacer una elección. ¿Qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer? ¿A qué le vamos a dar atención y a qué no le vamos a dar atención? No se puede hacer todo. Entonces, eso fue una de las cosas que yo creo que muy importante para todos en esta época que estamos en el sistema educativo, preguntarnos de todo lo que nos gustaría enseñar, queda claro lo que hay en un currículum, pero también cuál es la posibilidad, cuál es la prioridad, y darle atención a esa parte. Otra de las enseñanzas es que la evaluación, cómo evaluamos a los niños, la manera en la que la hacíamos antes, no es la manera en la que la podemos seguir haciendo. Entonces también nos replanteamos ahora cómo vamos a evaluar los conocimientos, las destrezas de los niños y de los jóvenes, que no se pueden hacer con exámenes tradicionales como estamos acostumbrados. Entonces, ha habido un intercambio de ideas muy grande, sobre todo acá, bueno, pues nuevas maneras, nuevos métodos digitales para monitorear también el avance de los niños, tanto de los más pequeños, porque también es importante monitorearlos a ellos, tanto de los jóvenes que ya van directo a la universidad. Y ha sido un replanteamiento, en realidad, de volver a buscar maneras, porque las tradicionales pues ahora ya no funcionan.
Entonces es reinventarse también como educación, sin perder de vista a todos, ¿no? Ya lo decía la educadora, la consejera de Finlandia, que lo más importante es que todos estén a bordo, que no perdamos de vista también a los que necesitan más atención, a los que necesitan otra manera, otro enfoque. En mi escuela, por ejemplo, tenemos unas aulas reservadas para niños que necesitan más atención, para niños que en su casa no lo tienen tan fácil como otros. Esos niños vienen a la escuela. Nosotros les damos un apoyo, tanto académico como también un apoyo social, psicológico, y para asegurarnos de que todos los niños pues puedan hacer lo que tienen que hacer, lo que esperamos de ellos, y no perderlos de vista, porque es muy fácil a través de un ordenador creer que todos los niños están online presenciando una clase, pero no siempre es así. Entonces siempre también es una de las lecciones, ¿no? De ver un poco más allá de la pantalla, de preguntar y de estar en contacto con los alumnos y también con los padres de familia. No dejarlos tampoco a ellos fuera porque los necesitamos. Hemos visto que nos necesitamos mutuamente, que esto de comunidad ahora se ha visto, se ha probado que es una de las maneras en las que vamos a salir de esta crisis, haciéndolo conjuntamente, ayudándonos. El gobierno holandés también ha ayudado bastante con sistemas de información, y también incorporando a los profesores en la toma de decisiones, de preguntarles también a ellos, ¿qué te parece? ¿Qué necesitas? ¿Podemos ayudarte en algo? Organizan seminarios o webinars para que los maestros también puedan dar su punto de vista, puedan también exteriorizar sus preocupaciones, qué es lo que les angustia. Yo creo que esas son las lecciones que se han visto y que hemos tratado en este tiempo. Y mire, yo le quiero preguntar por el lado del maestro, ¿no? Porque, claro, estamos viviendo en diferentes realidades tal vez, pero siempre todo consejo y todo intercambio de experiencias ayuda, y de eso se trata justamente este webinar. Y es algunos maestros que deben estar viendo justamente este evento, se preguntan, pero ¿cómo ayudar a mis alumnos precisamente si no estamos de manera presencial, porque aquí en el Perú todavía no se puede? ¿Cómo ayudar en su bienestar precisamente si es tan difícil hacerlo vía virtual, ¿no? Porque no necesariamente puedes conocer a todos así. Si ya es difícil tenerlos en un aula y ver si está decaído, si está entusiasmado, ¿no? ¿Cómo ayudarlos a nivel virtual para que todos estén atentos y para que todos pertenezcan? Eso es uno. ¿Cómo ayudar al maestro para que lo vea? Y dos, si es que en su experiencia que me decía que hay salones especiales para chicos que no la tienen fácil en su casa, si es que en este grupo también hay muchachos con discapacidad, ¿no? Que tienen algunos problemas de discapacidad y que también están siendo tomados en cuenta para recibir clases, ¿no? Y en qué medida se les ayuda, ¿no? Sí, para responder a la primera pregunta, yo creo que, por ejemplo, los maestros de las primarias han sido muy creativos en buscar maneras, y esa creatividad se ve mucho porque son gente que tienen corazón para sus alumnos y no los dejan. Ha habido profesores que han ido a dejar cartas o a dejar algo a las casas de los niños. Ha habido maestros que se han dedicado a hacer vlogs, por ejemplo, vídeos para estar en contacto con ellos. Ha habido tantas muestras de creatividad últimamente y de ese querer estar en contacto con los alumnos. Hay profesores que yo conozco que han hecho un speed date con sus alumnos. Después de las clases, por ejemplo, los citan para hablar con ellos 5 minutos, 3 minutos, para preguntarle cómo estás,
lo estás logrando, ¿qué necesitas? ¿Te puedo ayudar en algo? Esos profesores, esos casos afortunadamente existen y afortunadamente nos dan a ver que los profesores ellos quieren estar en contacto con sus alumnos y buscan la manera. Y qué bueno que se aprenda de ellos y que hay otros profesores que sigan ese ejemplo de no solamente dejarse de, bueno, pues esta es mi hora de clase, cierro el ordenador o cierro la pantalla y se acabó, sino que hay otras maneras. Ha habido escuelas que incluso han recorrido los horarios, han acortado los horarios de clases, digamos, hacerlos de 40 minutos, para que en las tardes los profesores tengan más tiempo para estar en contacto con sus alumnos y ayudarles un poco en la gestión del tiempo. Todas estas medidas me parece que ayudan bastante en ese contacto. Ha habido, y claro que hay alumnos con necesidades especiales, tanto de comportamiento como de aprendizaje, ambas. Lo que se hace es que el equipo que atiende, que es de psicológico de las escuelas, monitorea especialmente a esos niños. O sea que el profesor tiene su tarea académica y los ayuda en lo que puede, pero hay un grupo de especialistas que se encarga de los chicos o las chicas que necesitan un poco más. Y ya sea que los lleven a la escuela, o sea que cuando no estamos abiertos, van a la escuela allá a tomar clases con su ordenador, y hay lugares especiales para ellos. Y cuando están abiertas las escuelas, que digamos que es la educación normal, presencial, también hay momentos en los y tienen coach que los están monitoreando continuamente para ver qué necesitan. Muy bien, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a ambas en realidad, porque creo que nos va a servir muchísimo todo lo que hemos compartido. Muchísimas gracias a Emilia Ahvenyarvi, consejera de Educación y Ciencias del Team Finland Knowledge, y la señora Blanca Guay López Verheijen, asesora de políticas de educación y métodos de evaluación del Ministerio de Educación de los Países Bajos. Cabe resaltar que, claro, podemos tener tal vez realidades distintas, pero de eso se trata, compartirlas, porque de hecho alguna idea tenemos que sacar, ¿cierto?, para mejorar. Mil gracias, por supuesto, a las dos. Y ahora vamos a hablar de conclusiones, ¿cierto? De conclusiones, pero basadas en la evidencia internacional, además. Así que vamos a tener una reflexión bastante interesante en el proceso final de esta conversación, basada en las evidencias, y están a cargo de la asesora regional de educación para la salud y el bienestar de la oficina ORIALC UNESCO, a cargo de Mariwin Delaine. Adelante, asesora, por favor. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias, Carla. Saludos a todos y a todas y muy agradecida por la invitación a este seminario, que realmente ha sido muy interesante escuchar las experiencias de los países europeos, y yo creo que nos da algunas luces para la región. Sin embargo, yo creo que lo que quisiera mencionar quizás es un poco más, bueno, no sé si es pesimista o enfocado demasiado en los daños que hemos vivido en la región, que ya sabemos que en Latinoamérica hemos tenido cierres mucho más largos, de hasta 7 meses en algunos países, y ya mirando un año escolar que empieza de nuevo sin muchos cambios en la percepción de posibilidades por el momento. Pero esto a pesar de que, y bueno, empezamos con las observaciones de que la evidencia que vamos recogiendo acerca de la seguridad y el rol del colegio en la transmisión del virus y el riesgo real
de tener a niños y niñas y personas jóvenes y los adultos su riesgo de contagiarse en este ámbito no es mayor a los otros espacios y no juega un rol fundamental en aumentar la transmisión del virus. Bueno, estos estudios, como se ha dicho, hasta el momento son algo limitados. De Europa no hemos podido estudiar el rol del colegio en la transmisión del virus en Latinoamérica justo por los cierres escolares. Así que nos falta evidencia en este sentido. Y por supuesto, viene ahora la conversación sobre la vacuna y cómo va a influir el acceso, ojalá cada día más amplio a la vacuna y cómo va a afectar esto a la pandemia. Pero yo creo que la evidencia principal que tenemos en esta región es, bueno, la revelación, sino la confirmación de las enormes brechas y desigualdades que vienen desde mucho antes y que la pandemia ha destacado, que van aumentando y que los mismos grupos que se quedaban atrás antes son los que llevan un impacto mucho mayor. Y esto no es noticia. Sabíamos que poblaciones rurales, personas viviendo con discapacidad, poblaciones indígenas, migrantes, sabíamos ya y teníamos mucha evidencia de los temas que los afectaba y ahora sabemos que el impacto de COVID ha sido mayor. También tenemos evidencia que mucha de la esperanza que teníamos en las soluciones digitales no llegan a donde más tienen que llegar, así que tenemos un desafío muy grande. Ha sido un enfoque importante en estos últimos meses para asegurar el acceso al Internet, las plataformas digitales, etcétera. Pero sabemos que hay muchos profesores haciendo clases en WhatsApp, vía celulares, porque los niños y niñas no tienen acceso a una diapositiva, no tienen acceso al Internet en sí, o no tienen un espacio adecuado para estudiar en sus casas. Así que estas realidades yo creo que han sido duros para muchos que llevamos tiempo trabajando en educación, pero también tienen que ser un incentivo, un impulso y un recordatorio de la enorme responsabilidad que tenemos para atender estas desigualdades que ya conocíamos desde antes. Y bueno, en cuanto al impacto y lo que nos dice la evidencia, por supuesto, bueno, vamos también recogiendo evidencia de las pérdidas de aprendizaje, aprendizajes fundamentales, especialmente en ciertos grupos. Se ha mencionado la importancia y la posibilidad de poder atender a niños más chicos en este contexto por varias razones, porque sabemos que los aprendizajes fundamentales que se van formando a estas edades se pierden fácilmente y se recuperan con mucho más dificultad. Así que hay evidencia cada vez más dura en este sentido que vinculando estas pérdidas con cierres escolares. Y por supuesto afecta mucho más a grupos que no contaban con acceso a educación de calidad, con profesores preparados para llevar esta modalidad virtual, etcétera, etcétera. Las mismas condiciones desiguales que veíamos antes. También he visto últimamente estudios y, por cierto, son de Europa, de Estados Unidos. Nos hace falta ampliar la base de evidencia regional que poco a poco va surgiendo acerca del impacto socioemocional o netamente en la salud mental de niños y niñas y jóvenes, docentes y familias. Y esto es realmente muy preocupante. En cuanto a niños y niñas,
bueno, depresión, autoagresión, cambios de hábitos alimentarios, hasta un vínculo que se va documentando entre suicidio y cierres escolares. Así que son cada vez más lo que sabemos acerca del cierre. Sin embargo, nos encontramos en muchos países en la región con evidencia de desconfianza mayor en la posibilidad de reabrir. Así que yo diría para ir cerrando es que tenemos que usar las evidencias que tenemos acerca de la posibilidad que tenemos para abordar esta desconfianza, el estrés enorme que ha sido para este año, el año pasado, y la sensación de lo que viene para crear una cultura o una actitud más positiva. Porque si no vamos a seguir con estos daños, habiendo ya perdido promedio de 7 meses de escolaridad en el 2020, comparado con otras regiones como escuchábamos que era bastante mayor. Para poder hacer eso tenemos que escuchar, tenemos que comunicar la evidencia que tenemos de manera segmentada para que tenga sentido para cada público que se preocupa por estos temas y usar la evidencia que tenemos. Vamos acumulando experiencias, aunque algunos colegios han abierto, han tenido que volver a cerrar. Eso debería también enseñarnos cómo se hace y darnos la confianza en que pueden funcionar los sistemas que ponemos en los colegios para responder a esta nueva realidad. Así que hasta los fracasos pueden ser evidencia para ir mejorando, porque no son fracasos, son ejemplos de experiencias y aprendizajes nuevos. Así que espero no había sido pesimista en este sentido, pero yo creo que tenemos muchos desafíos para este año, pero también evidencias, alianzas como este seminario y entre países que podamos seguir ampliando y fortaleciendo nuestra comunicación en esta pandemia global que de tantas maneras nos junta a todos y todas. Así que muchas gracias, Carla, y bueno, conversemos, escuchemos las preguntas de los y las participantes. Así es. Tú has mencionado, y sí me gustaría preguntarte algo, porque tú has mencionado, has sido muy realista y has aterrizado por completo toda la problemática efectivamente en Latinoamérica, pero has hablado de actitud positiva. ¿Cómo trabajar en esa actitud positiva desde los docentes, que todavía tienen todas las ganas de alguna manera de enseñar, ¿no? Pero también están cansados? Entonces, ¿cómo trabajar en esa actitud positiva? Bueno, yo creo que igual que hemos visto que la desconfianza es infecciosa, ¿no? La mala noticia viaja muy rápido y hemos tenido meses y meses concentrados en problemas, tras problema, casos que van aumentando, muertes, historias de un impacto económico terrible para muchas familias. Y yo creo que poco a poco, con las experiencias, con atrevernos a intentar con grupos factibles, con todas las medidas sanitarias, yo creo que hay que también reconocer el miedo y el trauma que hemos pasado en este año, y hay que legitimar y no desmentir las preocupaciones que tienen, especialmente las familias y docentes, y por supuesto los niños que han tenido un año de absorber estos mensajes de miedo. Pero yo creo que con estas experiencias de reapertura, yo creo que tenemos que dar a conocer. Yo creo que a esas alturas las familias son los
primeros interesados en que sus hijos vuelvan al colegio y que no pierdan estos aprendizajes. Así que escuchémonos para saber cuáles son los factores que les convencen más. Presentemos la evidencia internacional de países que han tenido recursos y esfuerzos y apoyo político para seguir adelante. Yo creo que también enfrentamos problemas políticos en que se ha polarizado mucho la discusión y tenemos que juntar y insistir en esta escucha mutua para ver las posibilidades y no solamente las imposibilidades. Y esto se base con boca a boca, ¿cierto? Y esto es la evidencia que tenemos también de otras pandemias, ébola en África, que si los papás tienen la oportunidad de ir a ver cómo es que va a funcionar esto, dónde se van a lavar las manos, cómo van a organizar el aula, con eso se va creando la confianza y eso pasa boca a boca porque la gente hablan entre sí. Y si mi vecina empieza a enviar su niño a su colegio, yo pienso, bueno, ¿por qué yo no? Los niños también nos ejercen mucha presión. Mis amigos ahora van al colegio, ¿por qué yo no? Así que, pero este ámbito o ambiente de confianza hay que priorizar y construir entre todos. Ahora, hay otra duda, y es, por ejemplo, y en base a las experiencias que hemos compartido, ¿no es cierto?, tanto de Holanda como de Finlandia, y es que si bien se prioriza la salud de los chicos, el estar juntos, y no básicamente lo que aprenden, ¿no?, entre comillas, ¿no?, sino más bien de formar parte de la comunidad, de otros tipos de talentos, ¿cómo crear indicadores o nuevos indicadores para medir qué es lo que aprenden los chicos en base a un futuro? Porque hay muchos chicos que también tienen esa incertidumbre de que cómo me van a medir mi aptitud para luego seguir avanzando y ser profesional en un futuro, ¿no? O sea, ¿cómo hacerlo, no? Eso ha sido otro impacto de la pandemia, ¿no? Que hemos visto en este ajuste que han tenido que hacer los sistemas escolares, que han tenido que priorizar ciertos contenidos y priorizar el contenido de la educación es un reflejo de qué valoramos como sociedad, ¿cierto? Y yo creo que, y también la medición o la evaluación de estos procesos, ya que yo creo que muchos nos hemos dado cuenta que poner una nota igual que antes en base de una prueba o etcétera, es francamente imposible, especialmente cuando estamos hablando en algunos países de 20% o más de estudiantes que ni siquiera han tenido contacto con su sistema escolar durante el 2020. Así que yo creo que a nivel técnico se va repensando mucho estos procesos de evaluación, de priorización de contenido y mucha atención a este aspecto socioemocional y desarrollo socioemocional o desarrollo integral y lo importante que es para enfrentar lo que es un mundo muy distinto ahora comparando con los currículos que preparaban a los niños y niñas para otro mundo. Ahora estamos hablando de otra cosa. Así que aprovechemos también para fortalecer la ciudadanía, la preocupación por los demás. El tema intergeneracional ha sido muy importante, ¿no? De cuidar a las personas mayores, de pensar en los más afectados, cómo funciona la economía global, qué es el desarrollo sostenible. No creo que es demasiado pensar en que tenemos muchas posibilidades para ir más allá de
cómo cuidarnos individualmente, lavándonos las manos y manteniendo la distancia, sino pensando en la globalidad de este fenómeno. Y esto es una prioridad, yo creo que va tomando cada vez más fuerza porque estamos todos aprendiendo con esta pandemia y pensando en que el mundo nunca va a ser igual, pero no puede, la nueva normalidad no puede ser peor que la anterior, tiene que ser mejor. Y por eso insisto en aprovechar estas lecciones que hemos aprendido a duras penas en el último año. Muy bien, mil gracias, Meriwin Delaney, por haber respondido estas preguntas que te hemos hecho, estas repreguntas luego de tu exposición, porque hay que aclarar también que estas repreguntas que te he hecho, algunas han salido de mi curiosidad, pero otras también son parte de las preguntas de los mismos docentes que han escrito, ¿no es cierto?, al chat del webinar, aquellos que están escuchando atentamente. Muchísimas gracias. Gracias. Meriwin Delaney, asesora regional en Educación para la Salud y el Bienestar de la Oficina OREAC de UNESCO. Ahora sí, las palabras de cierre con Ana de Mendoza, representante de UNICEF en Perú. Adelante, señora de Mendoza. Hola, buenos días a todos y a todas. Bueno, primero felicitar a todas las personas que han estado exponiendo. Me parece que ha sido un intercambio muy rico. Realmente yo creo que es muy importante conocer otras experiencias y ver también por dónde han pasado los diferentes tomadores de decisiones a la hora de tomar estas decisiones, ¿no? Quizá empezaría a hablar un poco de lo que nuestra colega de Países Bajos nos estaba comentando, el tema de lo importante de lo emocional. Tú preguntabas si es más importante, entonces si solo van por lo emocional, ¿qué aprenden? No hay aprendizaje si no hay un bienestar emocional. Entonces, como no hay aprendizaje significativo, el piso básico es tener una buena salud mental, ¿no? Entonces, nunca nos debería importar mucho si los chicos y chicas aprenden muchísimo en matemáticas o en lengua, sino si realmente están preparados para llegar hasta al máximo que puedan llegar, ¿no? Pero quiero decir que esa parte de salud mental yo creo que es muy importante y a veces la infravaloramos, ¿no? Otra idea que me parece muy importante que ha salido es el tema de tener a la comunidad educativa en su conjunto, a los padres de familia y al profesorado como aliados, porque realmente es importante que participen, como explicábamos ahora mismo, ¿no?, en las decisiones y en comprobar, bueno, cómo van a ser los grupos burbujas, cómo van a estar separados mis chicos, o sea, cómo va a ser el aula, qué va a pasar si uno se enferma, que todas estas dudas estén bien despejadas, ¿no?, porque realmente tenemos que contar, va a ser un retorno voluntario, va a ser un retorno gradual, pero tenemos que contar con la motivación de esos padres y madres que sientan que realmente se está haciendo lo mejor posible por sus hijos y sus hijas, ¿no? Siempre el riesgo nunca va a ser cero, nunca va a ser cero en nada de lo que hacemos, ni cuando vamos a un centro comercial, ni cuando tomamos un café en una terraza, ni cuando agarramos el pomo de una puerta, ¿no? Nunca va a ser cero, pero sí que hay evidencia de que el riesgo en las escuelas es mucho menor que en otros contextos. Entonces, no es en la escuela un foco de contagio, es un foco de protección. ¿Por qué? Porque los chicos y chicas están mucho más protegidos en lugares donde hay protocolos que al aire libre, en la calle, jugando en un parque, donde no se observan estos protocolos con tanta exigencia como se hace en las escuelas, ¿no? Y hay evidencia que ya muestra que las escuelas son más seguras que el resto de los ambientes, incluidos estar dijéramos, jugando en la calle o en un parque, ¿no? Entonces yo creo que estos mensajes son muy importantes. Me parece que Perú está muy preparado, creo que hay un compromiso político fuerte. Hay que seguir trabajando, como digo, con los actores principales, que son el conjunto de profesorado y las familias. Y yo creo que en Perú no debemos de cuestionarnos si se regresa o no, sino cuándo y cómo, porque la verdad es que el regreso a la educación presencial es imprescindible. Aquí se han perdido no 7, sino prácticamente 10 meses de escuela presencial, ¿no? Ha habido un esfuerzo gigantesco en montar Aprendo en Casa, muy loable, muy interesante, pero todos y todas sabemos que no ha llegado a todos los rincones, que ha habido mucha deserción, que cuesta mantener la presencia y la motivación de los chicos y las chicas en red. Entonces, es impensable tener otro curso escolar online. Hay que hacerlo de la forma responsable y de la mejor forma posible, pero yo creo que sabiendo que el riesgo de contagio en la escuela es muy bajo y el impacto de cerrar es crítico para el futuro
de esta generación y de las que vienen, yo creo que tenemos que tratar de acelerar el proceso y convencer a los que todavía no están convencidos para asegurarles que se va a hacer en las mejores condiciones posibles, ¿no? Es un esfuerzo que, por supuesto, lidera el Ministerio de Educación, pero tiene que contar, dijéramos, con el aval de todos y, sobre todo, de la opinión pública, ¿no? Así que, bueno, me parece muy interesante. Vamos a seguir trabajando desde UNESCO, desde UNICEF, Banco Mundial, BID, estamos apoyando con todo lo que nos pide el Ministerio de Educación. También vamos a apoyar en ese diálogo que nos parece muy importante para que la sociedad en su conjunto reclame esa vuelta a las escuelas, ¿no? No tiene mucho sentido, ahora estamos en lockdown, pero hace nada que estuvieran los centros comerciales abiertos, los restaurantes abiertos, las cafeterías abiertas y no estuvieran las escuelas abiertas. Eso dice poco de una sociedad, ¿no? Entonces yo creo que ahora que vamos a volver a abrir, ojalá sea pronto, ojalá se abra pronto, incluidas las escuelas. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias, Ana de Mendoza, representante de UNICEF en Perú, que ha hecho efectivamente todo un resumen importante de las ideas claves que han salido el día de hoy para seguir trabajando y estar en una actitud positiva, ¿no es cierto? Como ya se ha mencionado también en este grupo de trabajo. Bueno, no queda nada más que decir que agradecer a todos los participantes, por supuesto, en esa primera jornada titulada sobre las experiencias, ¿qué dice la experiencia internacional? Y recordarles que la próxima semana a la misma hora, el miércoles 10 de febrero a las 10 de la mañana, los esperamos para continuar con esta jornada de intercambio de opiniones y que llevará como título ¿Cómo planificar localmente la reapertura de las escuelas? Estará bastante interesante, así que por supuesto los esperamos. Por mi parte fue un gusto estar con ustedes y también los espero la próxima semana, así que muy buenos días, nos vemos. Gracias.